Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 8969 diagonal 2019. Es una sentencia que nos va a permitir reflexionar sobre dos puntos medulares importantes. Por un lado, la forma en la que se tiene que reparar el daño que acontece a las víctimas de un delito. Estamos hablando de la reparación del daño, pero por vía penal, la dimensión civil que tiene la comisión de un delito. Y también el otro gran tema que está en la sentencia, el principio de proporcionalidad en materia penal, la proporcionalidad entre la comisión de una conducta penalmente relevante y el monto, la cuantía, pues, de la pena a la que se hace acreedor quien incurre en ese supuesto normativamente establecido. Para entender los alcances de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Ramón Eduardo López Saldaña. Ramón, bienvenido, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Y también le doy la bienvenida al programa a Janet Velázquez de La Paz. Bienvenida, Janet. Hola, hola, los dos. Empecemos contigo, Janet, por favor, si fueras tan amable. Se trata de un amparo directo en revisión. Esto supone que hubo varias instancias, que hay hechos concretos, relevantes, que nos permiten entender. Cuéntanos todo esto para saber cómo llega hasta la Suprema Corte, por favor, Janet. Claro que sí. Bueno, este asunto es un asunto en materia penal. Se deriva, digamos, lo primero que pasó fue este acontecer en el proceso penal, una persona que, bueno, es acusado de un fraude. En el fondo había un intercambio de dinero por un traspaso de un local comercial. Un restaurante, creo, Un ¿verdad? restaurante. Y bueno, las personas que iban a adquirir este restaurante era un traspaso, me parece, bueno, lo que coloquialmente se conoce como traspaso, le dan el pago a esta persona y se dan cuenta después de ya haber pagado que no puede entrar en funciones el restaurante porque no tiene uso de suelo, licencias y ciertos requisitos para la operación. Pero el pago ya se había dado. Entonces, bueno, como no pudieron ocupar o no pudieron hacer uso del inmueble para los fines que lo habían pagado, esta persona es acusada de fraude. Se dice aquí es fraude agravado porque, digamos, es agravado porque tiene una característica que lo hace más grave. No es un fraude común y corriente, sino que es agravado. Y en este caso recuerdo que la agravante es porque se cometió en perjuicio no solo de una persona, sino dos. Porque eran una sociedad o estaban en sociedad o eran dos personas las que hicieron este pago. Después de que se le sigue el proceso penal, se demuestra la responsabilidad penal de esta persona y se le condena. La condena no solo es, digamos, la pena de prisión, sino en este caso también es la pena de reparar el daño. Entonces se le condena a reparar el daño, pero, y aquí viene una característica muy especial en este asunto, el juez que le dicta la sentencia no dice cuánto va a ser esa cantidad que va a tener que pagar por reparar el daño, sino lo deja para que lo determine el juez posterior, que en este caso es el juez de ejecución de sentencia. Entonces, esta persona acude al amparo, es el amparo directo, lo resuelve un tribunal colegiado de circuito y ante el tribunal colegiado plantea esta persona que el dejar para una etapa posterior la cuantificación del dinero que se va a pagar por reparación del daño es inconstitucional. Y como tú lo decías bien, dice que es inconstitucional por varios motivos. Uno es por un estado de incertidumbre o inseguridad jurídica y el otro es porque sería desproporcional condenarlo después y con ciertos elementos que se pueden valorar en etapa de ejecución de sentencia. Y la otra es que reclama la inconstitucionalidad, digamos, por sí misma de la pena que le corresponde a ese delito, que es una pena pues bastante larga en duración. Y bueno, esos son los dos temas de constitucionalidad que cuando llega el asunto a la Corte es lo que se ocupa de estudiar estas dos partes en la sentencia del amparo directo en revisión. Muchas gracias. Gracias, Janet, por este
recorrido sobre los hechos relevantes y de las etapas procesales correspondientes. Ramón Eduardo López Saldaña, a ver, ¿podemos entender que hay un derecho humano a la reparación del daño en un proceso penal? Porque yo me imagino, Ramón, que en el imaginario de muchas personas, pues el proceso penal sirve para mandar a alguien a la cárcel, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta otra dimensión? En aquellos casos que se pueda, habrá casos donde no se pueda, por el tipo de delito que se cometa, pero ¿cómo configurar esta otra parte que también, tú nos dirás si sí o si no, acompaña al proceso penal de corte acusatorio y oral? Sí, creo que no es solo entenderlo, sino saber que la Constitución en el artículo 20 establece con toda claridad que cuáles son los propósitos del proceso penal acusatorio. Es esclarecer los hechos, evitar que el delito quede impune, sancionar al culpable y reparar el daño ocasionado con motivo de la comisión del delito. Obviamente esto depende del delito de que se trate, que se pueda que se pueda proceder a la reparación del daño, pero es un derecho establecido en la Constitución, un derecho humano para las personas que resienten, ya sea en su persona, en sus bienes, la comisión de un delito, que a través del proceso penal se les repara el daño. Entonces, como bien lo señalas, el proceso penal ya no solo busca sancionar a la persona que cometió el delito, sino también del otro lado a la víctima, protegerla y resarcirle el perjuicio, la molestia que sufrió. Podemos decir que es un derecho humano, entonces. Es un derecho humano con toda claridad. Si el tipo de delito por el cual se abre un proceso penal permite la reparación del daño, ¿podría esta omitirse, por ejemplo? ¿Podría alguien decir, no, bueno, pero eh, pues a lo mejor no es algo disponible, digamos, en el marco del proceso penal? No, de hecho también la Constitución y el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establecen la obligación del Ministerio Público de asegurarse que se repare el daño y que se consiga una condena, si hay los elementos de prueba suficientes, evidentemente, de si hay una condena para la persona, que no solo se quede en la pena de prisión, sino también buscar la reparación del daño con independencia de si la víctima lo pide o no lo pide. ¿Lo concibe ese artículo 20 como una obligación? Es Entonces, no, correcto. entonces podríamos decir coloquialmente, ¿no hay de otra, Ramón? Exacto. Así es. Bueno, ahí está. Perdón, es Adelante. súper interesante ese tema que planteaba sobre si es disponible o no. E incluso en el proceso acusatorio hay una serie de salidas alternas y hay una que tiene que ver mucho con el derecho a la reparación del daño, que son los acuerdos reparatorios. Y bueno, justamente para optar por esa salida se tiene que garantizar o hacer, digamos, un plan en donde el juez verifique que se está reparando el daño y que no, digamos, la víctima no está renunciando como tal o se está obviando su derecho a la reparación. Hay algunas críticas, sobre todo de los sectores feministas, respecto que algunos delitos está, digamos, una prohibición expresa en la ley que respecto a esos delitos no se pueden hacer acuerdos reparatorios. Y algunos tienen que ver con violencia sexual o delitos de violencia intrafamiliar. Y un sector de la doctrina feminista critica que no pueda ser disponible, digamos, que no se pueda recurrir a salidas como la reparación del daño. Es decir, que no puedan optar las víctimas por un acuerdo reparatorio y entonces tengan que agotar todo el proceso Pero a penal. ver, Llegar a la reparación. Pero a ver, ayúdanos, Janeta, a entender esto. ¿Por qué la ley no lo permite? Tiene que haber una buena razón. Bueno, es porque la ley ya está dando, digamos, de antemano una calificación de severidad a este tipo de delitos y se considera que son indisponibles para las víctimas para que no fueran, digamos, la racionalidad de la ley es que una víctima de este tipo de delitos puede resultar presionada por su agresor para querer llegar a un acuerdo, digamos, transitar por la vía del acuerdo en lugar de someterse a todo el proceso penal. Lo que critican las feministas es que esos bienes, si son, digamos, el bien jurídico afectado es de la persona, de la mujer que se ha visto agredida, sí podría negociar con su agresor
una reparación del daño, sin tener que someterse a todo el proceso, pero digamos es una crítica abierta. ¿Y no hay otros sectores del feminismo que si se quitara esto lo criticarían también? Pues sí, supongo que si Porque, lo ves porque desde yo la creo otra que, perspectiva, resulta sumamente manipulable y entonces no llegaría a cumplir la finalidad del proceso penal. que es también la misma discusión que se da en relación al perdón, ya no a la reparación del daño, sino al perdón. ¿Puede la víctima de este tipo de cuestiones, donde además se involucran, y hay que decirlo con todas letras, cuestiones de índole sentimental y afectivo? Es decir, te violentó a alguien por quien tú tienes unos sentimientos, porque con quien tú has compartido una parte de tu vida. ¿Eso hace más vulnerable a la víctima? Probablemente sí, Pues sí, probablemente sí. sí. Ramón, hay un artículo, el 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece una mecánica de cuantificación del daño. Es decir, quiero decir, una serie de pasos ahí interesantes, que es algo que impugna directamente el recurrente en este caso, ¿no? Sí, lo que nos establece este artículo es que cuáles son los alcances de la reparación del daño. La reparación del daño como concepto no únicamente es el hecho de volver a darte las cosas como estaban antes de la comisión del delito, sino también tiene que ver con perjuicios, lo que dejaste de recibir con motivo del delito, pero también muchas veces tiene que ver con medidas que te ayudan a poder superar la comisión del delito. Hablábamos ahorita de delitos sexuales, por ejemplo, y eso lo vemos muy seguido, que como parte de la reparación del daño se establece terapias, que la víctima tiene que acudir a terapias psicológicas, a terapias psiquiátricas, todo esto y todos estos medidas de reparación entran dentro del concepto de reparación del daño. Y a través de ello, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que va a ser en la etapa de ejecución de la pena cuando se van a reunir las partes, la víctima, la parte ya sentenciada, y van a decir, a ver, por reparación del daño yo necesito esto, necesito el otro, necesito A, B, C, D, y a partir de ahí es que se hace la cuantificación. Ahora, en esa etapa, Janet, regresemos contigo. Ya la autoridad jurisdiccional es otra, ¿no? A ver, ¿qué está pasando ahí para que las personas que te están viendo entiendan y tengan claridad en esto que apuntaba Ramón? Hay un proceso penal. Ese proceso penal es, digamos, desarrollado por una autoridad jurisdiccional. Se llega a una condena y se dice tantos años de prisión y lo que ustedes apuntaban, ¿no? Pero la Constitución, el artículo 20, dice que se tiene que reparar el daño. Y pasamos a la etapa ejecutiva. Pero cuando pasamos a la etapa ejecutiva, hay un nuevo actor. Claro. Cuéntanos. Sí, bueno, también me quisiera remontar a la reforma constitucional de 2008 que decía Ramón, que fue la que estableció en la Constitución todos estos derechos de las víctimas, entre ellas la reparación del daño. Pero para el imputado también fue muy claro que estableció un nuevo derecho, que es el derecho a la ejecución de las penas en sede jurisdiccional. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el proceso de ejecución de la pena es ante un juez de ejecución, no ante las autoridades administrativas que administran los centros de detención o las prisiones, sino ante un juez que tiene competencia exclusiva en ver las cuestiones que surgen durante la vida en prisión. Y una de las competencias que tiene este juez de ejecución es determinar con exactitud el monto que se va a pagar por reparación de la pena. Lo que pasa procesalmente es que se lleva a cabo todo el proceso penal, se dicta una sentencia y si esta es condenatoria, se establece la pena de prisión y se establece la pena de reparación del daño, que también es una sanción que debe estar dictada en la sentencia. Y luego asume competencia el juez de ejecución justamente para, digamos, cumplir o hacer cumplir o vigilar todas estas cuestiones que vienen ya determinadas desde la sentencia. Por ejemplo, a qué centro de prisión se va a dirigir esta persona que ha sido sentenciada a la pena de prisión, cuánto se tiene que pagar de reparación del daño, si se le van a descontar días, por ejemplo, si ya estuvo en prisión previamente, por ejemplo, en prisión preventiva, si se le van a descontar de ahí los días
a la pena que le establecieron de prisión. Todas estas cuestiones inherentes a lo que ya va a ser la vida en prisión son competencia del juez de ejecución y la persona condenada tiene el derecho, que es también pues, un derecho humano, también de rango constitucional, está en el artículo 18, a la reinserción social y a tener condiciones dignas de ejecución, y todo esto es competencia del juez de ejecución penal. Ahora, gracias, Janet. Ramón, hay un argumento de la persona originalmente quejosa, luego recurrente, en el sentido de que esto pudiera afectar la independencia judicial, la autonomía para juzgar, la eh, competencia, la facultad de una persona juzgadora de hacerse cargo del caso en toda su extensión, ¿no? Estoy simplificando el argumento, pero básicamente es ese. Alguien que estuvo en el desahogo probatorio, alguien que valoró esas pruebas, alguien que escuchó los alegatos conclusivos y que en el momento en el que Janet dice, bueno, lo describe, ¿no? Llega a pronunciar una sentencia condenatoria, dice, ahora te paso a ti el balón. ¿Qué reflexiona al respecto la sentencia, Ramón, por favor? Lo que establece la sentencia es que, a ver, y aquí es muy de la mano de lo que acaba de decir Janet, el tribunal de enjuiciamiento es el que establece la condena a la reparación del daño con base en las pruebas que se llevaron a cabo en el juicio. Lo que dice básicamente el tribunal de enjuiciamiento es, sí, víctima, sí tienes derecho a que te reparen el daño. Porque ya escuché tu testimonio, ya escuché cómo se cometió el delito, ya escuché a los peritos que me vinieron a establecer la necesidad de que te repararan el daño, etcétera. Entonces, es a partir de que se establece en la sentencia de condena el derecho que tienes, lo único que hace es, se lo pasa al juez de ejecución para efecto de que determine de qué forma se va a hacer efectivo este derecho. Y aquí lo que tenemos en la etapa de ejecución ya no se vuelve a analizar si eres responsable, si no eres responsable, nada, porque ya tienes esa condena. Eso Eso ya fue dicho por eso el ya otro fue dicho. tribunal. Correcto. Y el juez de ejecución lo único que va es, ok, ya me dijeron que tienes derecho a la reparación del daño. ¿Cuánto es ese monto? ¿Por qué conceptos es ese monto? Entonces es un problema jurídico distinto el que se ve ante el tribunal de enjuiciamiento y el que se ve ante el tribunal, ante el juez de ejecución. Igualmente importante, porque aquí lo que vemos es básicamente que la reparación del daño no se quede nada más como un dicho o no se quede nada más como una declaratoria. Porque el que se quede en ese concepto de si tienes derecho a la reparación del daño, pero si no te digo exactamente por cuánto es, y si tú no lo sientes como víctima, entonces la víctima se va a generar un sentimiento de frustración y de revictimización, porque al final tienes una autoridad que sí te da, que sí te reconoce este derecho, pero al final te da exactamente lo mismo si no lo sientes en tu esfera jurídica. Yo veo muy práctica esta segunda parte, Ramón. O sea, porque como tú dices, pues ya me dijeron, oye, ¿dónde te dijeron? No, pues en una sentencia. Oye, pero ya cobraste esa reparación del daño o ya se materializó la reparación del daño. No, 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 todavía no. No, pues eso es lo que cuenta al final para la víctima. Vaya. Exacto, y esto es bien importante a partir de la reforma del sistema penal acusatorio, porque muchas veces en el sistema anterior y antes de la reforma, como se llevaba a cabo ante una autoridad administrativa, realmente se quedaba nada más en palabras tu derecho a la reparación del daño y no se materializaba. No había, por ejemplo, un seguimiento. No había sí había un seguimiento, pero no estaba enfocado con esto. Y además, el que se lleve ante un juez trae muchas ventajas. Por ejemplo, que tengas un asesor jurídico, que tengas un juez que esté tutelando esto, que tengas el propio proceso, que es una garantía en sí misma, que si no estás de acuerdo con la decisión que tomó el juez de ejecución al respecto, puedas apelar. Entonces, que sea un tribunal de alzada el que revise esta determinación. Y todos son estos mecanismos que nacen del anhelo de las víctimas de que realmente la reparación del daño no se estaba viendo materializada. Oye, a ver, y en este sentido, Janet, ¿qué tanto el hecho que ahorita Ramón lo apuntaba, me parece muy importante, de que la decisión que se tome ya en la etapa ejecutiva que ustedes acaban de describir sea recurrible? La sentencia menciona, ¿no? Dice, a ver, es que esto también le da un carácter
que empata con la preocupación planteada en sus conceptos de violación y en sus agravios por el quejoso y recurrente, que es esto genera inseguridad jurídica. Pero ¿qué aporta el derecho a recurrir también? Claro, sí. Bueno, parte de los argumentos de esta persona que pedía el amparo era, por una parte, lo de la independencia, que ya lo tocamos, y que la sentencia le responde, no se vulneran esas garantías porque estás a cargo de un juez que va a tutelar esto y, digamos, está encargado de esta etapa, incluso abona más a su imparcialidad, que solo está encargado de esta etapa sin que vea o se perjudique o se contamine con el conocimiento de los otros hechos, sino que se va a dedicar a la etapa de ejecución. Y por otro lado decía, además me genera o nos pone en un estado de incertidumbre jurídica el hecho de que me condenen a la reparación del daño, pero que yo no sepa cuál monto hasta la etapa de ejecución. Y lo que le dice la sentencia es lo siguiente, más o menos. No, el monto por el que tú fuiste acusado y que se te condenó, digamos, en el caso creo que eran 650,000 pesos, Así es. no es exactamente el monto por el que vas a estar obligado a reparar el daño. Puede ser más, porque además de la parte meramente indemnizatoria del delito, están otras cuestiones como el daño moral. En este caso de delitos patrimoniales no es tan fácil de verlo, pero podrían estar Pero puede estar involucradas. el lucro cesante, por ejemplo, ¿no? O Exactamente, sea, perjuicio, lucro cesante, daño al proyecto de vida, incluso otras medidas reparatorias que no se han investigado o no se han abordado mucho en la doctrina jurídica, pero es si podemos incluso otras medidas de reparación como garantías de no repetición, garantías de satisfacción, etcétera, que no tienen solo que ver con la parte material en dinero cuantificable para las personas. Entonces, lo que le dice la sentencia es, no se te vulnera el derecho a la seguridad jurídica, porque en esta otra etapa donde se va a cuantificar el monto, tenemos todas estas otras conceptos que cuantificar, lo va a hacer un juez y además, si no estás de acuerdo con ese monto, se va a poder apelar, entonces lo va a poder revisar otro tribunal. Entonces, tu derecho a la seguridad jurídica está tutelado, se va a determinar por una autoridad jurisdiccional en un proceso donde vas a poder aportar pruebas y eso mismo se puede revisar. Entonces, por ese lado se contesta esa parte en la sentencia. no habría en la apreciación que hace la Corte en la sentencia ningún tema de inseguridad jurídica, etcétera, porque tampoco, eh, Janet, ¿hay en la Constitución alguna norma que de manera eh, clara prescriba que tiene que ser la misma autoridad la que emita el criterio de condena y quien cuantifique el monto o la forma que tomará la reparación? No, no, de hecho no hay ningún mandato como tal y yo diría que podemos incluso interpretar que el mandato es diferente, que el mandato es que justo el juez de ejecución asuma toda esa competencia y tutele el derecho a la reinserción social con toda esta parte que involucra la reparación del daño y la ejecución de la pena. Entonces yo creo que más bien la Constitución, al momento de esta reforma constitucional, transformó todo el sistema para darle mayor énfasis a la etapa de ejecución en donde las dos partes tienen derecho ante el juez de ir resolviendo todas estas instancias o todo este otro tipo de cuestiones que ya no son las referentes a la acreditación del delito y la responsabilidad y la sentencia Eso queda propiamente. en la etapa previa que tú nos Exactamente, platicabas, ¿verdad? exactamente. ¿Qué tanto, Janet, te pregunto, qué tanto esto depende de que configuremos un espacio competencial, ese sí ordenado por la Constitución para los jueces y juezas de ejecución? Te lo planteo por esto, porque efectivamente, si nosotros pensamos en ejecución de la pena como administración de la cárcel, te lo estoy poniendo de manera muy simple, obviamente no es así, pero pues uno diría, bueno, pues que se dediquen a eso y hasta ahí. Pero si tú concibes ejecución penal y la sentencia condenatoria implica pasar un tiempo privado de la libertad más la reparación del daño, hace sentido que si tú tienes en la Constitución una figura que es un órgano jurisdiccional de ejecución penal, pues incorpores todo, ¿no? ¿Te
te hace sentido esta interpretación? Sí, totalmente. De hecho, los primeros jueces de ejecución, cuando entró la reforma en vigor, la parte de los jueces de ejecución fue la primera en que tenía un transitorio más corto que el resto. Y entonces creo recordar que los primeros jueces de ejecución entraron en funciones en el 2011 y como todavía no estaba todo el entramado legal ni institucional, todavía, es decir, todavía no había juzgados de ejecución y esto, se empezó a trabajar por medio de acuerdos administrativos en el que los jueces, digamos que se convirtieron un poco tanto como en contadores, por así decirlo, donde solo se dedicaban a hacer la reducción del tiempo en prisión, o sea, solo contaban, sumaban días o restaban días y horas de trabajo, etcétera. No parecía muy No sustantivo, ¿no? parecía muy sustantivo, pero después, cuando se complementó con las reformas de derechos humanos y se le empezó a dar mayor vigencia al nuevo sistema de justicia penal, entonces se le dio la dimensión correcta a los jueces de ejecución, que no solo son jueces de contar días y descontar horas, sino encargarse de la tutela judicial de todos los derechos que se activan cuando una persona entra en prisión. Cuando dices todos los derechos, también estás pensando en víctimas. Claro, claro. Todos los derechos que se activan, tanto la persona que está en prisión como para la víctima, porque tienen ahora a esta figura jurisdiccional que va a tutelar los derechos de ambas partes en esta etapa. ¿Podemos afirmar, Janet, que se judicializa la ejecución penal en México? Claro que sí, 100%. De hecho, ese fue el sentido de los primeros precedentes, te digo, cuando se dio este cambio de paradigma totalmente del sistema anterior al sistema acusatorio adversarial. Fue uno de los primeros giros de la Corte en donde se dijo por completo lo que son las órdenes de traslado, lo que es la vida en prisión, ya no le corresponde a la autoridad administrativa. De hecho, todas estas incidencias las veían los juzgados y los tribunales en materia administrativa, porque quien determinaba todas estas situaciones era la autoridad del centro penitenciario y a raíz de eso se cambió el criterio de la Corte y pasaron a ser materia penal, porque los veía ahora con toda competencia un juez penal, que era el juez de ejecución. Hace sentido. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando del amparo directo en revisión 8969, diagonal 2019, y ya lo han escuchado, pues esta cuestión importante de cómo reparar el daño a las víctimas de un delito, es decir, la reparación del daño, pero por vía penal. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir analizando, comentando esta importante sentencia, la que resuelve el amparo directo en revisión 8969, diagonal 2019. Y toda esta temática, ya lo han escuchado de voz de nuestros invitados, sobre cómo reparar el daño a las víctimas del delito, la reparación del daño por la vía penal. Ramón Eduardo López Saldaña, a ver. El concepto de reparación integral que la Constitución garantiza, al que alude también de una u otra manera la Ley Nacional de Ejecución Penal, no es un tema solo de pesos y centavos. ¿Es esto correcto? Lleva un propósito a través de pesos y centavos, y que es tratar de que las cosas vuelvan a estar en el estado en el que se encontraban antes de la comisión del delito. Muchas veces es difícil por el tipo de delitos de que se trate, ¿no? Traigo otra vez a colación el ejemplo de un delito sexual, por ejemplo. ¿Cómo vuelves a restituir las cosas al estado en el que se encontraban antes? Entonces, a través de mecanismos que casi todos los caminos nos llevan hacia el dinero, pero también Janet acertadamente destacaba las garantías de no repetición, por ejemplo, muy usadas en el sistema interamericano, que me parece que no las hemos explorado tanto en las decisiones lo planteo judiciales porque nacionales. está en la Ley General de Víctimas también. Sí, sí, sí. En la tipología de reparaciones. De las formas en las que se puede reparar, sí, claro. Entonces, no es solo una cuestión de pesos y centavos, hacia donde lo hemos explorado las autoridades jurisdiccionales,
Sí creo, me parece a mí que nos hemos quedado por ahí un poco, pero hay muchísimas otras formas de reparar el daño. Te pregunto, Ramón, ¿el marco jurídico lo permitiría? Sí, ¿Y el marco interamericano? también. Porque por ahí hay un concepto que, por cierto, es materia también de una tesis que aquí se cita en la sentencia, en donde ya se incorporan los criterios interamericanos del 63.1 de la Convención Americana sobre, y aquí viene el concepto, reparación integral. Reparación integral. Que yo creo que incluso, y se los quiero también preguntar, la Suprema Corte da un paso hacia adelante respecto de lo que expresamente pudo haber dicho la Corte Interamericana cuando dice la reparación integral entendida de manera autónoma como derecho humano, como hay un derecho humano a la reparación integral, no la reparación integral como secuela de un proceso, secuela de una sentencia donde se pudo haber verificado una violación de derechos humanos, sino hay un derecho humano autónomo. ¿Es correcto, Janet? Sí, claro. La Corte ha justo clasificado o conceptualizado, como tú dices, como derecho humano el derecho a la reparación integral. Esta conceptualización se ha dado en campos de violaciones a derechos humanos, pero justo lo que plantea esta sentencia es que la reparación a las víctimas también tiene que ser una reparación integral del daño. Y por eso no es solo en la parte indemnizatoria o restitutoria, que son los términos que utiliza la Corte Interamericana y también la Corte, la Suprema Corte, sino tiene que ser justa, digamos, y en esta justa cabe la parte de las medidas de restitución, las de no repetición, el daño moral, los perjuicios, el lucro cesante y muchas otras dimensiones del daño que una reparación tiene que tomar en cuenta, que no solo es la indemnizatoria. ¿Coincides con Ramón en que el marco jurídico lo permite? Sí. Tenemos la normatividad, digo, estoy pensando en precedentes interamericanos, Ley General de Víctimas, que a mí me parece que en la parte a la que se aludía de clasificación de tipos de reparación es muy rica esa ley. Es muy rica y está por el otro lado la parte de la CEAV, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en donde incluso sí hay alguna referencia en esta sentencia que no, porque no era del todo, digamos, el punto jurídico, pero la reparación integral también tiene que ver con que a lo mejor si no es posible exigirle a la persona condenada la totalidad de la reparación, el Estado tiene que entrar como ente, digamos, garante a complementar esa parte del daño, digamos. Sí. Lo cual parece congruente con lo que acabas de afirmar de que el daño es un derecho. La reparación Sí, claro. del daño es un derecho humano. Humano, Haría exactamente. sentido que el Estado se hiciera cargo. Exactamente, y tiene este deber y tú como víctima del delito tienes el derecho no solo, digamos, de perseguir en la vía penal o de ejecución la reparación del daño, sino de acudir a instancias complementarias como son el sistema administrativo de la CEAP o a lo mejor incluso por la vía civil en algunas otras cuestiones que no quedaron reparadas en el procedimiento de ejecución penal. Ahí está. Bueno, Ramón, a ver, te quiero plantear el otro gran tema de la sentencia, que es objeto también de un análisis muy puntual, muy detallado, en función de que la Corte atiende lo que el recurrente dijo y lo que planteó. El tema de la proporcionalidad. A ver, cuéntanos, Sí. ¿cuál es el punto de partida de la sentencia? Mira, aquí me voy a regresar un poquitito a los hechos nada más. Esta persona fue condenada por fraude. Ahí él no tiene problema con eso. De lo que se queja no es tanto de la pena de prisión que le impusieron por el delito, sino por la agravante. Y la agravante lo que establece es que cuando se cometa en contra de dos o más personas, se impondrá además las 2/3 partes de la pena ya prevista. O sea, establece ante mayores víctimas del delito, mayor va a ser la pena que se te va a imponer. Y lo que establece el quejoso es que este agravante, este aumento de la pena, además de la prevista para el delito básico,
es inconstitucional, que establece que ello ya fue parte de la medida en la que se estableció o de la forma en la que se cometió el delito, y a partir de eso es que en la sentencia se empieza a analizar lo relativo al agravante. Janet, sobre proporcionalidad en materia penal tenemos marco constitucional, ¿cierto? Sí. ¿Tenemos mandato? A ver, cuéntanos esa Claro, parte. en el artículo 22 constitucional está prohibido, o sea, es una prohibición expresa, las penas que resulten desproporcionales, indignantes, trascendentales, etcétera. Este es la norma constitucional que se utiliza en materia penal para fijar como el estándar de clasificación o de análisis de las penas. Y es muy importante lo que estaba señalando Ramón, porque aquí el planteamiento de la persona que pedía el amparo era, por un lado, la parte de la pena de prisión resulta desproporcional, porque son muchos años y el agravante sube demasiados años, etcétera. Pero por otra parte también decía que la pena de reparación del daño resultaba desproporcional. Y entonces aquí la sentencia tiene que entrar a indagar, a analizar si el artículo 22 constitucional es el estándar para analizar las penas de prisión y si también es el estándar para analizar las penas de reparación del daño. Pero creo recordar que no hay distinción en el texto del 22. No, no hay distinción en el texto, O sea, del 22. proporcionalidad de las penas. Exactamente. Y como ya te habíamos dicho, la reparación del daño es una pena, se impone en una sentencia penal. Sin embargo, la Corte ha clasificado el monto de esa pena, digamos que lo ha sustraído de la materia penal y hemos dicho, ya lo que corresponde al monto cuantificable en pesos y centavos, eso no es materia penal. Eso tiene una naturaleza civil que está ligado a cómo se puede cobrar, cómo también tienes otras instancias para demandar el pago, etcétera. Entonces, justo lo que preguntaba esta persona es si ese monto se puede o no calificar con base en el artículo 22 constitucional o no. Entonces, lo que le dice la sentencia es no. Las penas de reparación del daño tienen como su propio estándar de proporcionalidad. No puede ser el mismo por el que juzgamos una pena de prisión con el que calificamos una pena de reparación del daño, porque las penas de prisión, hay un punto, digamos, argumentativo muy central en la sentencia, que es las penas de prisión tienen otras penas con las cuales las puedes comparar. Es, digamos, un análisis comparativo entre penas para ver si resulta proporcional o no. Y una sentencia una condena a cierta cantidad que tienes que pagar para reparación del daño, no la podemos de antemano comparar con otras condenas de reparación del daño. Si no es el criterio de proporcionalidad, ¿habría otra guía que nos orientara para saber si estuvo bien cuantificado o no? Pues sí, yo creo que precisamente los criterios de reparación integral son los que ayudan a saber si la condena es proporcional o no. Digamos, en todo este proceso que hemos venido comentando de ejecución de penas, se van a tener que ofrecer pruebas, la víctima va a tener que decir si se tuvo que someter a terapias, si perdió en alguna parte el goce de su proyecto de vida, y otro tipo de aspectos que va a tener que valorar el juez. Y como todas las sentencias, la argumentación del juez debe ser controlable a través de lo que argumentó y de lo que puso en su sentencia. Y como ya dijimos también, además sería apelable. Entonces sí hay manera de controlar el monto que haya decidido el juez. Recuerdo que en la sentencia están citados algunos precedentes que ya respecto de la reparación por vía civil había establecido para cuantificar Exacto. indemnizaciones, porque no está fácil tampoco. No. O sea, a la hora de poner pesos y centavos, una persona juzgadora puede decir, no sé si, por ejemplo, el fraude original eran de 650,000, pues eso más no sé qué, más lucro cesante, a lo mejor nos vamos a 1,000,000. Y a lo mejor otra persona juzgadora dice, oye, no, es muy poco, ya pasaron 4 años, ya pasaron 5 años, esta persona le costó recuperar, tuvo que buscar asesoría jurídica, etcétera.
vámonos a 1,5 millones, o en fin, podría ser discutible, ¿no? Claro, pero como lo es la materia de reparación civil, digamos, cuando en el derecho tienes que valorar cuestiones que no son cuantificables tal cual en pesos y centavos, digamos, no son los 650,000 pesos, sino que es el costo de terapias o el daño El moral. daño moral. Ahí tenemos un Cuando entras área. en ese Sí. concepto del daño moral, entras en un concepto que es muy abierto, en el que hay discrecionalidad y disparidad entre normalmente, digamos, eso se analiza en materia civil, pero pues con las mismas dificultades del concepto, pues son las que aplicaré aquí en materia penal. Sin embargo, pues tienes todo el proceso de ofrecimiento de pruebas y valoración probatoria, que yo creo que son suficientes para garantizar por lo menos que es una decisión controlable y objetiva. Y esto ha dado lugar a muchos debates, incluso en el derecho comparado, ¿eh? No es un tema mexicano nada más. Hay casos muy famosos de la Corte Suprema de Estados Unidos, de tribunales europeos, en donde afectaciones de daño moral por temas de derecho a la propia imagen, etcétera, se han ido muy, muy arriba, violación al derecho a la intimidad, en fin. Y otras que se han quedado cortas, hay de todo, ¿no? Pero Claro. ciertamente es un tema debatido. Ahora, Ramón, en la parte de proporcionalidad estrictamente de la pena privativa de la libertad, la sentencia hace un ejercicio que me pareció muy pedagógico porque pone un cuadro Sí, muy largo, sí, sí, sí. son varias páginas, y entonces lo que hace es hacer un comparativo siguiendo una metodología que al respecto ha venido, pues diría yo, me atrevo a calificarlo así, mejorando de la primera comprensión de cómo se tenía que hacer el ejercicio de proporcionalidad, si era en abstracto, en concreto, los cardinales, los ordinales, sobre tipos penales semejantes, a una metodología como la que aquí se observa ya más refinada. Sí, ¿Qué, qué, claro. qué se toma en cuenta? Lo primero que se toma en cuenta para hacer este análisis de constitucionalidad es, yo lo veo que es como una labor medio de investigación que hacemos, que se hace en las sentencias. Lo primero que tienes que hacer es ubicar dentro de ese código penal, del código penal de que se trate, cuál es el bien jurídico que se está tutelando con la norma que vas a revisar. Ya que lo tienes, vas a buscar en el código todos los demás delitos que también protejan este mismo bien jurídico. Ya que los tienes, entonces los vas a ordenar de el que establezca la pena mayor, la pena menor, perdón, al que establezca la pena mayor, que esta es la tabla a la que te refieres y Sí, sí, que está en la sentencia, son ¿no? varias Entonces, páginas, ¿verdad? exactamente. Como muy ordenado, ¿verdad? Y es que Sí. eso es lo que se tiene que hacer. O sea, ya que tienes toda esta información, entonces la procesas y la vas acomodando y a partir de ahí vas a poner la pena que tú estás enjuiciando. ¿Qué es lo que se busca al momento de hacer este análisis de constitucionalidad de esta forma comparativa? Ver en proporción si la norma que estamos estudiando es acorde con otras normas, con otras penas que protegen el mismo bien jurídico tutelado. Cuando dices el mismo bien, ¿podrías concebir que se trata de bienes jurídicos tutelados parecidos también, que estén en el mismo registro, o tiene que ser exactamente el Ese ha mismo? sido todo un tema y la corte, la sala se ha decantado porque tiene que ser exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque el que sea parecido lleva muchísimas otras implicaciones respecto de Aunque hay cómo se resuelve. precedentes, seguramente se abandonaron los precedentes. Sí, ya en los últimos, y esta es una sentencia relativamente reciente, y los hemos visto también mucho en los que son pluriofensivos. Claro. En los pluriofensivos también la sala ha dicho como de, vamos a dejarlos estos afuera y enfocarnos únicamente en los que protegen el mismo bien jurídico tutelado. Entonces, el análisis es, dependiendo del delito, la pena tiene que ir subiendo poco a poco. Tiene que ser armonioso Dice la sentencia, cuando concluye que sí es proporcional, que no detectó ningún salto, un salto ¿no? Usa, desproporcionado, usa esa palabra, justamente. ¿verdad? Es, Y eso es lo que hacemos y por eso tiene que ser, esta tabla y estas comparativas nos ayuda mucho porque visualmente lo ves. O sea, si de repente vas de 2, 4, ha habido casos en los que de 4 te vas a 20. Entonces, ¿por qué está este salto desproporcionado? ¿Está justificado o no?
Aquí no fue necesario llegar a ese punto porque vimos que, o se vio en la sentencia, que la pena era armoniosa y que todo esto iba subiendo, digamos, tranquilamente sin saltos desproporcionados. Sin saltos o sin sobresaltos. Sin sobresaltos. Oye, Janet, es un mandato constitucional, tú lo explicabas, citabas el fundamento del artículo 22, párrafo primero en su última frase, pero esto se ha venido estudiando y estudiando de manera recurrente en diversas sentencias de la Corte y que yo recuerde han sido muy pocas las declaratorias de que el legislador no fue proporcional, a pesar de que tenemos, y esto lo digo a título personal, ocurrencias legislativas a cada rato en materia penal. Es decir, parece que hay un legislador motorizado con base en escándalos coyunturales, 8 columnas en la prensa, opinión pública que ruge en las redes sociales y entonces, entonces no falta el legislador que dice, yo abandero esta causa y vamos a subir las penas, que también es lo más fácil, ¿no? Cambiar algo en el diario oficial. ¿Qué comentario te merece esto? Bueno, ¿Nos falta? ¿No nos falta? ¿O qué ha pasado ahí? en primer lugar, yo comparto totalmente tu comentario. Me parece que se ha abusado del derecho penal para tratar, digamos, de sustituir o controlar otras, pues otras áreas del derecho que pueden ayudar a prevenir el delito. O sea, más bien como que se ha hecho énfasis en esta parte de la pena de prisión y muchas conductas se penalizan y además se suben las penas muy seguido y parece que ya es como una práctica muy usada o una costumbre. Es cierto también que muy pocas penas han sido declaradas inconstitucionales por ser desproporcionales y lo que pasa es que si todo el entramado jurídico sigue y sigue y sigue aumentando las penas, en estos cuadros comparativos, que ya es la metodología que ha adoptado la Corte para analizar las penas, pues muy pocas van a resultar fuera de ese parámetro porque todas son penas altas. Lo cual nos llevaría a cuestionar la utilidad de la metodología. Pues quizá. Pero también yo creo que esto nos demuestra también que debemos voltear a ver un poco la otra perspectiva del derecho penal o la otra finalidad que comentaba Ramón cuando iniciamos el programa, que es la justicia penal ya no solo está enfocada, no solo debería estar enfocada en, en castigar al responsable, sino en reparar el daño. Deberíamos transitar más a caminos reparatorios, a salidas alternas que no te conduzcan al imponer la pena de prisión, sino a enfocarte más en los procesos reparatorios. ¿Y esto que dices, no valdría la pena que lo escucharan los legisladores? Pues sí, supongo No, que... se los digo porque son dos fundamentos diferentes. Ustedes mismos lo expusieron. A ver, reparación del daño, artículo 20. Proporcionalidad entre delito, bien jurídico tutelado y pena, artículo 22. O sea, Sí, no, bueno, y además hay prohibición de transitar por salidas alternas, por ejemplo, cuando los delitos ameritan una pena mayor a cierto tiempo, la mayoría son 5 años, entonces casi no tenemos penas que puedan, delitos que por la cuantía de su pena puedan transitar por salidas alternas. Entonces es como un problema sistemático en donde y justo es eso, si se aumentan las penas, no solo estás aumentando la pena, sino que estás clausurando salidas alternas, estás dificultando reparación del daño y muchas otras cosas. O sea, cualquier cambio en una parte del derecho se refleja en otra. ahí es donde deberíamos estar muy preocupados por tener legisladores que en materia penal son muy ocurrentes y que Exactamente. responden a impulsos a veces de la opinión pública, escándalos mediáticos, redes sociales, etcétera, etcétera. Y me parece que en la tarea, como en esta sentencia, de ir construyendo un principio de proporcionalidad muy sustantivo en materia penal, habría que dar cuenta de que este tipo de ejercicios no pueden tener lugar. Es decir, hay que dar cuenta del conjunto. Claro. Ahí es donde también el tema del mismo bien jurídico tutelado me parece que es una visión que va estrechando la mirada. Y también creo que la metodología a mí me parece que va a avanzar y espero que no tarde mucho
en el sentido de no quedarnos solo en un comparativo. Como decía Janet, pues cuando todos suben las penas difícilmente va a tener estos saltos desproporcionados, porque si no también lo que va a pasar es que el legislador suba a todos del mismo bien jurídico tutelado y así ya va a ser uniforme. El siguiente punto va a ser analizar si hay una razón objetiva, comprobable, que lleve al legislador a aumentar esas penas, porque puede haber casos que son muy necesarios. Puede haber casos en los que no, pero puede haber casos en los que sí. Y en otro asunto, por ejemplo, del Estado de México, en el que aumentaron la pena para la extorsión, Que ese sí fue declarado inconstitucional. exactamente. Entonces, ese es el tipo de cositas en las que se tienen que fijar y acotar la labor del legislador, porque si bien tiene libertad configurativa, para poder establecer la política criminal siempre tiene que ser acorde con el 22 constitucional. Y ese es el gran desafío. Janet Velázquez, Ramón Eduardo López, gracias. Gracias a ambos por darnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Gracias y hasta pronto.